buenas, saludos. Estamos Rogelio Laguna y Diego Morollón iniciando este ciclo de charlas de filosofía sin fronteras dentro de la Sociedad de Filosofía en Abierto, que es una asociación de filosofía en la cual estamos colaborando varios autores, profesores de filosofía, que fue fundada hace 2 años, con publicaciones actuales sobre Iris Marion Young, Hildegard von Bingen. Aparte estaba trabajando también formación de profesores de secundaria, líneas de trabajo centradas en filósofas, en filosofía oriental, filosofía latinoamericana y filosofía terapéutica. Y dentro de ese contexto, pues hoy hemos invitado al maestro Rogelio Alonso Laguna García. Rogelio Laguna, ¿cómo estás? Hola, un gusto estar dialogando con ustedes, acá del otro lado del océano. Exactamente, como recordamos también que este diálogo se está dando ahora mismo entre Murcia y la Ciudad de México. Y bueno, agradecemos tu presencia. Rogelio Laguna es candidato a doctor en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras y de la Facultad de Derecho en la UNAM, en México. Además de ser profesor en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de La Salle, en la Ciudad de México. Es fundador del Seminario de Pensamiento en Español de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y recibió la medalla de Alfonso Caso por sus estudios de maestría y premio de docencia Indivisa Manent en 2019. Hoy lo hemos invitado porque está trabajando el tema de pensamiento en lengua española, ¿no? Bueno, algo que atraviesa, digamos, el pensamiento latinoamericano, aunque obviamente no se queda ahí, porque tiene, también está central en la cuestión de las lenguas originarias de América Latina, de toda América, pero hoy vamos a centrarnos en esta cuestión del pensamiento en lengua castellana, ¿de acuerdo? Y bueno, Rogelio, pues como estuvimos pensando cuando tratábamos el enfoque de este diálogo, comenzar a través de este nombre de tradición del pensamiento en español, ¿no es así, Rogelio? Coméntanos. Bueno, la lengua española, sabemos, es un universo que ha agrupado países, ha agrupado grupos de pensamiento a lo largo de su historia, más de 500 años. Y podríamos hablar ciertamente de una tradición que, por supuesto, empieza en España, ¿no? Con la formación del Estado español con el paso del tiempo, y después con la expansión europea en América, particularmente en lo que ahora llamamos América Latina, lo que además fue generando procesos de reapropiación y apropiación de la lengua española, de manera que en todos los países que ahora conforman el mundo hispanoamericano, pues tenemos no solamente filosofía, sino literatura y otra serie de expresiones que se realizan en lengua española. También recuerdo que comentábamos, bueno, que es una tradición que tiene sus claroscuros, que tiene sus momentos de tensión, porque tampoco podríamos decir que fue una expansión neutral o así como que nos pusimos de acuerdo y ya se expandió la lengua española, sino que hubo sus momentos, pues, de imposición, de momentos de creación de escenarios coloniales donde también la lengua española pues entró en competencia y a la mejor sustituyó en muchos casos a las lenguas originarias de América Latina, no de entrada porque en muchos momentos fueron los estados independientes los que batieron de manera más fuerte contra estas lenguas en el proceso de homogeneización, generando aún más este escenario de la lengua española como un océano de intercambio de ideas y de pensamientos, pero por supuesto tomando en cuenta estos claroscuros que estamos mencionando. Sí, o sea, realmente como el planteamiento gira alrededor de darnos cuenta de que el pensamiento en lengua española tiene una problematicidad, a su vez es también importante, pero digamos
trata sobre lo identitario también. Podemos situarlo como un problema filosófico. El propio pensamiento en lengua castellana es un tema filosófico, podríamos decirlo así, ¿no? Ya has comentado la rama colonial y también de resistencia, la ambigüedad que genera el propio castellano. A su vez del simbolismo que trata con tantos hablantes de ese propio idioma, con 500 millones de personas hablando ese idioma. Y claro, pues de esta forma en tu carrera te has parado a reflexionar sobre esta problematicidad de la propia lengua española, ¿no? Y comentábamos, por otro lado, un poco los temas que entonces van a engrosar esa problematicidad, podríamos decir, ¿no? De Zambrano a Ortega, o más bien de Ortega a Zambrano, pero con muchas más cuestiones, ¿no? Sí, creo que lo mencionas muy bien. La lengua española está asociado y ha estado asociado siempre a una identidad. No nada más es una lengua que hablemos como en abstracto, ¿no? Como que nos quitamos y nos ponemos la lengua española y ya estamos del otro lado, sino que estamos hablando de procesos identitarios. Esto inclusive en España ha sido un tema. España como problema, ¿no? Que lo han pensado entre muchos, Unamuno, María Zambrano, muchos otros autores, y después se traslada a los países hispanoamericanos que intentan pensar qué significa provenir de una tradición y de una expansión de la lengua española como la que sucedió. Sobre todo porque en nuestros países, bueno, se nos ha recordado continuamente que el español es una lengua de cierta manera impuesta, pero esto significa también nuevas tensiones porque resulta que para nosotros la lengua española en muchos casos es también la lengua materna, es una lengua que nos hemos apropiado para pensar la política, para pensar nuestras circunstancias particulares y entonces hay una relación interesante a nivel emotivo, pero a nivel histórico también, con esta lengua para pensar los temas. Que efectivamente, ¿cuáles han sido los temas de la lengua española asociados a la identidad? Pues desde España, para empezar, ¿no? ¿Qué es España? ¿Quiénes son los españoles? El tema de los toros, la tauromaquia, que en algunos momentos se ha pensado, ¿no? Las fiestas españolas, pero luego en territorio hispanoamericano tiene que ver también con pensar quiénes somos nosotros en este cruce de tradiciones propias, pero también con estas que llegaron, digamos, por la expansión europea, lo que sin duda dio pie a la reflexión más profunda de la filosofía latinoamericana, que en algunos momentos intenta pensar también la identidad latinoamericana un poco al margen de España, sobre todo en unos momentos en los que el diálogo con España no fluía o el diálogo con España pues se sentía que estábamos llegando como a una especie de límite en el cual pues empezábamos a tener diferencias en la manera de percibirnos y en la manera de percibir la realidad política latinoamericana. Con el paso del tiempo, la lengua española pues ha ido también acercando a pensar los problemas propios. Podemos hablar tanto de una filosofía como de una literatura mexicana o una filosofía y una literatura argentina o peruana. Entonces también ha ido como especializándose en pensar las circunstancias específicas de cada país y de cada región. Y ahorita en Estados Unidos, pues lo dejo anotado, el español en algún momento se va a convertir en los próximos 20 años en la lengua, una de las lenguas más habladas, y Estados Unidos será el país hispanohablante más grande del mundo, lo que también traerá consecuencias importantes para ver qué se puede hacer con la lengua española en la población que está en Estados Unidos y que ya está usando la lengua española como espacio de resistencia y como espacio para voltear como a esa historia que está detrás de las migraciones hispanas en Estados Unidos y que a veces ha sido también encubierta por el inglés y por otros espacios lingüísticos. Sí, de hecho, estuviste recientemente en Estados Unidos y me comentaste que esa experiencia en esa estancia
Claro, diste cuenta de hechos contradictorios, de hechos ambiguos que traen, digamos, este abigarramiento, ¿no? Esta problematicidad dentro de lo que es la propia experiencia, ¿eh? De la experiencia, pues tanto, yo creo incluso eso podría decirse que desde ambos lados del Atlántico, tanto de España como de América Latina, en relación al castellano y a su vez con Estados Unidos, porque como me comentabas, pues ese espacio era de resistencia, dado que había mucha hostilidad, podríamos decir, hacia el castellano en Estados Unidos y de esta forma se veía como un lenguaje proscrito, prohibido, ¿no? Fijaros qué paradójico, ¿no? Pero profundiza un poquito, si puedes, en esa experiencia que tú tuviste en la estancia última en Estados Unidos. Sí, por supuesto. Fíjate que ahí yo volvería a recordar como esta tensión que tiene la lengua española de haber tenido un pasado colonial, que a veces, bueno, es difícil, me parece, para los hispanohablantes, sobre todo en España, reconocer pues que la lengua española, con todo y con este vehículo tan grande que tiene ahora para comunicarnos, este vehículo que es para comunicarnos, y las instituciones que han ido surgiendo alrededor de la lengua española, como el Instituto Cervantes, o la Academia de la Lengua Española, a veces pensamos pues que ya se ha superado de alguna manera o que ya no está ahí presente una dimensión colonial o una dimensión desigual de esta lengua, que bueno, muchos valoramos, le tenemos cariño, pero que no podemos ignorar que tiene un pasado, que sobre todo en algunas regiones de carácter de pueblos originarios o indígenas en todo el continente, sigue teniendo este carácter de ser vista como una imposición, como un espacio de homogeneización cultural, que si no hablo español, entonces ya no entiendo absolutamente nada en los estados que surgieron independientes después pues, sí, de que se deshiciera este mundo imperial castellano. Sí, o sea, es como las aristas de la problemática. Por un lado se ejerció como colonialidad y por otro lado también está siendo reprimida en otro lugar, ¿no? Sí, por supuesto, pero lo paradójico es que en Estados Unidos es como el fenómeno diferente, porque ahí la lengua hegemónica no es el español, sino el inglés, y entonces la lengua española se vuelve un espacio de resistencia de las comunidades hispanas en Estados Unidos, un código en el cual pueden hablar, en el cual pueden comunicarse como de una manera más a veces cercana, porque es el lenguaje que se habla en casa, es el lenguaje de la familia, es el lenguaje de los ancestros. Y a través de la lengua española se van creando estos espacios de resistencia frente a la hegemonía de una lengua que pues también tiene este carácter de aplanar, digamos, o intentar aplanar las diferencias culturales. Tiene sus beneficios, por supuesto, ¿no? Todas las lenguas tienen sus pros y tienen sus espacios culturales que van constituyendo, pero tienen también desventajas, como es el caso del español en Estados Unidos, de enfrentarse a un mundo que se está aplanando culturalmente y en el cual la lengua española es síntoma o es signo de que se pertenece también a otros espacios culturales que están en desventaja en Estados Unidos. Entonces, este interés que está surgiendo por estudiar la filosofía mexicana, por traducir los autores latinoamericanos a Estados Unidos, intentando respetar lo más que se pueda el vocabulario original, porque es posible al inglés, va empezando a generar también espacios de resistencia que, como te comentaba, pues vamos a ver en qué desembocan próximamente, porque no queda claro si el español logrará pues construir espacios que puedan resistir esta hegemonía, aunque sea uno de las lenguas más habladas en Estados Unidos, o si de alguna manera pues quedará en una especie de lengua secundaria, espacios de intercambio más íntimos, espacios un poco marginales que no logren establecer este gran espacio de diálogo que en otros lugares del mundo la lengua española ha podido construir.
Fíjate que estoy acordándome de una película interesante que es Walkout, en donde HBO, la plataforma, quiso retratar un poco esta problemática a través de las protestas de 1968 en Los Ángeles por parte de las comunidades latinas en Estados Unidos. Y en esta película, Walkout, se veía jóvenes, muy jóvenes, preparándose para la universidad y demás, pero claro que iniciaron acciones de protesta porque en los colegios en los que estaban incluso se les pegaba por usar el castellano, se les reprimía físicamente, claro, en el 68 todavía había violencia, cierta violencia en las aulas por parte incluso de los profesores, y la película trata precisamente de este marco mental de resistencia, podríamos decirlo así, pero que genera también una diversidad y una distinción difícil de interpretar, yo diría, desde los marcos de la propia España. Es decir, tenemos que darle un par de vueltas a la tuerca para aprender realmente de qué manera el castellano ahí es transversal a esas situaciones, pero de qué otra forma también está lleno de estas ambigüedades que estamos comentando, ¿no? Y que son... Sí, porque todo esto que me estás contando de prohibir hablar una lengua, de forzar ciertos códigos, pues es un poco la idea de cómo la lengua española también se expandió en América Latina y creo que ahí falta también un proceso de crítica y de autocrítica de todos los hispanohablantes, de reconocer, bueno, que la lengua española ha tenido también esta dimensión de imposición. No quiere decir que la vamos a dejar de hablar, no quiere decir que tenemos que renunciar a la gran herencia cultural que se ha transmitido no solo a través de la filosofía, sino como decíamos de la literatura y de muchos otros géneros en la lengua española, y que podamos en este momento tener un diálogo tú y yo estando en dos continentes diferentes, en dos horarios completamente distintos. Es también las bondades de la lengua española, pero qué bueno poder tener esta autocrítica que nos sirva para entender que así como en otros lugares están construyendo espacios de marginalización, de segregación, por hablar una lengua, pues esto ha pasado también en América Latina y lo siguen haciendo los estados nacionales en muchos lugares del continente americano, y tal vez en España, también en algunos otros procesos. Entonces, qué saludable sería poder tener esta autocrítica, porque entonces podríamos llevar al español a un verdadero espacio de intercambio más horizontal, donde quienes hemos estado constituyendo pues la vida de esta lengua, también nos sintamos incluidos plenamente, y que se reconozcan en la historia de esta lengua, pues también esas aristas y esos momentos difíciles y complicados que son difíciles de evaluar a siglos de distancia, pero que creo que nos pueden enseñar mucho para la convivencia actual y posterior de quienes conformamos este espacio lingüístico. Bueno, estaba pensando también, oyéndote, que el propio castellano en la península ibérica también se extendió y formó parte, digamos, de esa justaposición de lenguajes en otras zonas, ¿no? No tenemos que ir muy lejos de aquí, de donde estoy yo, pues el catalán, el vasco, el gallego, son culturas que, por un lado, también dieron cuenta de lo que estamos comentando, ¿no? Y han sido críticas con esas instituciones, con esa manera de articular lo que podríamos llamar, obviamente, un cierto pasado imperial o autoritario que estaba ligado al idioma y por tanto, pues parece que el castellano tiene implícito esa complejidad y esa crítica que se le va a hacer desde otros lugares siempre, ¿no? Y que, bueno, hasta qué punto podemos llegar en la asimilación de esa propia crítica, o hasta qué punto podemos generar instituciones que al menos dialoguen entre sí, ¿no? Porque el otro día hablábamos, Rogelio, del tema de la Commonwealth como
ejemplo, podríamos decir, de articulación lingüística en diversas naciones y también horizontes, ¿no? Y bueno, yo te comentaba un poco eso, que a lo mejor también sería interesante hablar de críticas entre sí y de instituciones que articularan y tuvieran presente esas críticas para habiendo diversos, claro, porque estábamos también hablando de la literatura en América Latina, de cómo recreó el castellano de muchas formas. Y entonces, claro, esos son paradigmas que luego posteriormente se institucionalizan, ¿no? Hablamos de un García Márquez o de un Octavio Paz, de un Ezequiel Martínez Estrada, de un Gilberto Freire. Bueno, quiero decir que también no sé si el paradigma es de unificación o puede ser un paradigma de diversidad crítica y de asimilación de diversas instituciones que entre ellas dialoguen, ¿no? No sé, creo que ese sería un poco más nuestro modelo, tal vez. Sí, yo pienso que la palabra clave aquí es cómo convertir a la lengua española en un espacio intercultural, es decir, un espacio horizontal, un espacio de reconocimiento mutuo, donde, bien, si bien reconocemos que esta expansión de la lengua española surgió en España, eso no significa que sea solo España o los países más grandes como México en términos de hispanohablantes los que tengan que dirigir el diálogo de la lengua española, porque hay muchos otros lugares, hay 2 países en África que hablan español, por ahí todavía en Filipinas algo quedará de la lengua española, Sí, el claro que propio sí. Estados Unidos que tiene una vida propia, el español, y que digamos a la gente que vive en Estados Unidos pues no está muy atenta ni a lo que diga la RAE ni a lo que digan las instituciones latinoamericanas de lengua española, sino que tiene su propia vida. Y cómo construir realmente un espacio intercultural donde, siendo críticos, pero también superando de alguna manera esas dificultades históricas para construir una comunidad horizontal, logremos llegar a un nuevo momento de intercambio. Y yo simplemente quisiera recordar que durante mucho tiempo se habló de una filosofía latinoamericana y no de una filosofía hispanoamericana, y hablo de lo que pasó aquí en este continente donde estoy, porque había una sensación de que España no estaba entendiendo los reclamos históricos, no estaba entendiendo las condiciones específicas con las que se vivía y se pensaba en América Latina, y había que construir desde América Latina una serie de escuelas de pensamiento como la filosofía de la liberación, a la que tú te has dedicado ampliamente, y que decían, es que tenemos que pensar nosotros en Latinoamérica porque, bueno, pues España está pensando sus cosas, está pensando sus problemas, está en otro tenor, y no necesariamente entiende qué es lo que está pasando en México y América Latina. Te digo rápidamente que tuvimos, por ejemplo, un diálogo hace algunos años con algunos colegas de por allá sobre la democracia, y se sorprendían mucho pues de algunas prácticas y de algunas situaciones y preocupaciones sobre la democracia que acontecen, por ejemplo, en México, ¿no? Y nos decían, bueno, pero es que eso a nosotros no nos preocupa tanto. Y nosotros decíamos, pues a nosotros sí, porque nuestra realidad es una realidad que todavía se enfrenta a imposiciones de tipo colonial, que todavía tiene que superar una serie de dificultades históricas que han surgido, frente a las cuales tal vez otros escenarios políticos, como es el caso de España, pues tienen realidades diferentes, y si no construimos estos espacios de intercambio intercultural, pues no estamos hablando de lo mismo y no nos entendemos. Hablamos de democracia, pero cada quien está pensando en prácticas e instituciones muy diferentes. Y creo que eso puede pasar también cuando hablamos de filosofía, cuando hablamos de circunstancias, cuando hablamos de tradición, cuando hablamos de la propia lengua española.
podríamos estar hablando de cosas diferentes. Estamos usando las mismas palabras, pero las cargas semánticas, las resonancias, las implicaciones históricas en la construcción de nuestras identidades es muy diferente. Y entonces se agradece que exista la RAE y se agradece que existe el Instituto Cervantes como espacios de intercambio y de tender puentes y de diálogo, pero hasta qué punto se están constituyendo como espacios realmente interculturales que puedan convertirse en referentes donde todos y todas los hispanohablantes se sientan representados y podamos realmente construir aprovechar más que construir, porque construido ya está, pero aprovechar este espacio de intercambio donde, como decías, tenemos 500, 600 millones de personas que, bueno, pues tenemos un montón de experiencias, un montón de elementos que podemos aportar a un diálogo común y de eso se trata. Si quieres, hablamos ahorita de eso, del seminario de pensamiento en español que creamos en la UNAM. Bueno, pero antes de llegar a ese tema, es que me ha recordado otra de las ideas que estábamos comentando el último día, cuando preparábamos este diálogo, acerca del tema de la creatividad, porque creo que de soslayo estabas también apuntando hacia allá. Entonces sí me gustaría como subrayar, a partir de estas últimas ideas que estás comentando, cómo efectivamente el propio Dussel se expresaría diciendo la radical diferencia o distinción, para hablar con mejores conceptos suyos, implica algo también distinto en lo que refiere al pensamiento. Entonces, claro, algo que desde la RAE hasta ciertas corrientes aquí en España vendrían a decir, bueno, es que en realidad en Latinoamérica finalmente no se está haciendo algo nuevo en relación a lo que se ha hecho tanto de pensamiento literario, pues metamos ahí un poco ese conjunto de campos, pero eso es imposible que se pueda decir así, porque tiene que haber creatividad y tiene que haber novedad frente a contextos tan distintos, por un lado, y por otro también frente a la articulación de culturas e identidades que hablamos en América Latina. De ahí la novedad, yo diría que la novedad y la creatividad es lo esencial. Más que no haya habido, yo diría que lo contrario, ¿no? Que la creatividad y la novedad es, bueno, el primer paso que se da a la hora de interpretar desde esas distintas realidades. O sea, el ser humano interpreta desde su marco cotidiano lo otro. Y en ese marco cotidiano estamos hablando de una distinción importante entre contextos y por tanto de ahí tiene que surgir lo creativo, ¿no? Se ha reconocido en literatura, pero tú me comentabas el otro día, pero en filosofía siempre nos comentan, ya, pero es que eso lo dijeron antes tal y cual europeo, ¿no? Es que eso lo dijo antes no sé quién y no sé cuántito. Es lo que hablamos, ¿no? Sí, qué bueno que mencionas esto, porque la lengua española ha creado un espacio cultural de intercambio donde claramente no podemos poner barreras así como artificiales. Es decir, una canción pues se expande por todos lados, una obra literaria empieza a tener resonancias, y entonces ha habido, me parece, que hay un terreno fértil de intercambio, sobre todo en la creación artística, ¿no? El boom latinoamericano, pero también la música y viceversa. A mí me encanta la música española y ahora que está el internet, pues sale un disco y lo estoy escuchando aquí a minutos después de que salió. Entonces hay un intercambio cultural muy importante y me parece que ahí hemos tenido como una relación más horizontal entre lo que se hacen en los diferentes lugares que están construyendo la lengua española. La filosofía, por alguna razón, es un espacio, tal vez porque tiene además los vicios académicos, pero es un espacio que se resiste a la interculturalidad, es un espacio que se resiste al reconocimiento. No solamente, como yo te decía, que en España, por ejemplo, se reconocieran las aportaciones de la filosofía hecha en lengua española en Latinoamérica,
no solamente ese es uno de los temas que está ahí de fondo. Todavía en México, por ejemplo, hay gente que se pone a debatir si hay filosofía mexicana, es decir, como que parecería que tenemos interiorizados una serie de mecanismos eh, pues coloniales, digámoslos directamente coloniales, donde seguimos pensando que haber escrito en ciertas latitudes, que haber pertenecido a ciertas instituciones, supone un valor mucho mayor que quienes están aportando directamente desde sus territorios y desde sus circunstancias, para decirlo muy claramente con Ortega. Me parece que es el caso de la filosofía latinoamericana que te comentaba, ¿no? Si tú le preguntas a un estudiante mexicano, tres filósofos, filósofas españolas, españoles, pues a lo mejor te dicen dos, ¿no? Algunos te dirán tres, pero digamos que sí forman parte un poco del universo de formación y de interés y de conciencia de que estamos parados en una tradición. Pero si yo le preguntara a un estudiante de filosofía en España, tres autores, autoras de filosofía latinoamericana, pues tal vez estamos un poco más en problemas para poder identificar las aportaciones. Tal vez Dussel aparezca por ahí si bien nos va y tal vez sea el único que aparezca. ¿Esto qué quiere decir? Pues que no hemos llegado a un lugar de reconocimiento mutuo que además no es nada más una cosa de reconocimiento, sino es perder oportunidad de diálogo, es perder oportunidad de reconocer lo que nos une, digamos, en términos de una tradición, porque finalmente estamos usando palabras que son de todos y de todas, estamos parados en circunstancias en las que históricamente tuvimos mucho que ver unos con otros. Entonces, me parece una pérdida importante de riqueza cultural que tendríamos tal vez que empezar a subsanar si queremos realmente tener un diálogo. O sea, no basta con tener la RAE, no basta con tener el premio Cervantes, no basta con decir que el mundo hispanoamericano es un mundo cultural bueno, pues tiene derecho propio a existir en el concierto de todas las culturas que existen en el mundo, si dentro no tenemos realmente mecanismos de diálogo y de interculturalidad. Y por eso, pues yo celebro mucho que tú hayas dedicado gran parte de tu pensamiento por ejemplo, Enrique Dussel, y que es un pensador que claramente ha estado recordándonos que tenemos que superar estas dicotomías entre centro y periferia, que todavía están ahí, inclusive en la lengua española. Muy bien, Rogelio. Entonces, como comentabas también anteriormente, el laboratorio que tú tienes para elaborar estas cuestiones es el seminario en la UNAM de pensamiento español. Coméntanos un poco qué tenéis en la probeta o bajo el microscopio ahí en el Sí, laboratorio. cómo no. Mira, es un seminario que surgió en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, bueno, que yo impulsé junto con otros profesores de la misma facultad y al que se van uniendo estudiantes de posgrado, estudiantes de licenciatura, estamos invitando a que estudien a los pensadores y pensadoras en lengua española para de entrada tener primero como un gran mapa de qué significa pensar en español, cuáles son los temas, cuáles son las dificultades, cuáles son los silencios que también tiene la lengua española y cuáles son las posibilidades y potencias que tienen los conceptos en esta lengua para pensar la realidad. Entonces, ha sido un seminario que ya ha durado más de una década. Hemos organizado eventos en muchos lugares de México, pero también ya tuvimos uno en el Instituto Cervantes y actualmente estamos trabajando con la UNAM San Antonio, que está en Texas, para realizar una serie de publicaciones que tienen que ver con esto, cómo se ha constituido la tradición en lengua española, quiénes son nuestros autores y autoras, cuáles son los temas, y sobre todo en ver cómo vamos a ir incluyendo poco a poco en esta tradición también a lo que está sucediendo en Estados Unidos, que te decía un poco de broma, pero no tan de broma, que cuando Estados Unidos sea el país hispanohablante más grande del mundo, van a cambiar
pueden cambiar las circunstancias de la lengua española. Puede ser que siga siendo una lengua secundaria, pero puede ser que la lengua española tenga también que remonte en la manera en que se ha constituido como creadora de cultura y de intercambio y de pensamiento. Entonces, este seminario lo que intenta es pues convocar sin afanes neocolonizantes, sin tener nostalgia del imperio, pero sí del intercambio, cómo aprovechar a la lengua española como este territorio donde han ido quedando registro de muchas culturas y de muchas palabras y de muchas formas de pensar. Bueno, pues tenemos que reconocer que gracias a la lengua española, muchas palabras náhuatl pues se han convertido en palabras de uso común no solo en español, sino en todas las lenguas del mundo, como la palabra chocolate, por ejemplo. La palabra chocolate es la palabra náhuatl más usada en el mundo. Bueno, esto no habría pasado sin el contacto y sin la lengua española como vehículo de la palabra. Entonces, el español, pues sí, tiene estos trazos coloniales que ya hemos dicho y que seguiremos diciendo porque me parece que es saludable que lo digamos y que lo tengamos presente, pero también es este espacio que posibilita que personas que están muy lejos, con realidades muy diferentes, incluyendo a pueblos indígenas de muchas latitudes, podamos entrar en intercambio, podamos entrar en debate y podamos pensarnos juntos y juntas desde la pluralidad. Entonces, ese es el objetivo del seminario. Y bueno, pues quienes nos están aquí viendo en los medios digitales, pues los invito a que conozcan el trabajo del Seminario de Pensamiento en Español de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y también las publicaciones que estamos muy próximos a sacar con ayuda y con el apoyo de la UNAM San Antonio, que el primer libro es un libro justamente que trata de la lengua española como tradición de pensamiento. Y usamos la palabra pensamiento porque me parece que no solamente, o sea, la lengua española no es nada más la filosofía, no hemos pensado nada más a través del pensamiento filosófico, sino a través de la literatura, a través de la historia, a través del arte y a través de muchos otros elementos que se han sumado a este horizonte cultural. Entonces, por eso hablar de pensamiento en español es el seminario de pensamiento en español y no el seminario de filosofía en español. Y creo que eso es importante mencionarlo. Sí, te iba a comentar que con tus palabras, la verdad me generó la idea de que entonces lo que estáis haciendo básicamente es pasar a la práctica pues lo que hemos estado hablando en la última media hora. Es decir, estás generando una institución que pretende tender puentes, que pretende articular diversidades, que pretende ser crítico, pero claro, pues entonces a partir de la propia institucionalización de ello, ¿no? Es decir, en clases, poniendo contacto personas, poniendo sobre la mesa acciones. Es decir, es una práctica de lo que vamos hablando, ¿no? No te quedas en la teoría, sino que estás realmente formando una institucionalización de lo que venimos hablando, ¿no? De generar esa conexión, esa sinergia de los diferentes campos del pensamiento en lengua española, ¿no? Sí, y sobre todo me parece que nos sirvió mucho tomar y entender el ejemplo del exilio, de los españoles exiliados en América Latina y en México en particular, que nos volvieron a recordar en el siglo XX que era posible establecer nuevos lazos de pensamiento conjunto y de reflexión conjunta que no vinieran desde esta nostalgia del imperio español, sino de una nueva cooperación entre diferentes países. Quiero reconocer además que tal vez esto es más fácil que lo hagamos nosotros desde México, porque bueno, México no fue el país que digamos, en términos históricos realizó la expansión de la lengua española en el continente. Entonces, cuando esos esfuerzos a veces se hacen desde España, pues se corre el riesgo de que se esté en un modelo que pueda recordar a esos antiguos momentos expansionistas de la lengua y como una especie de resabio
de injusticia histórica que todavía en algunos momentos se puede sentir en algunas comunidades. Es un poco más fácil hacerlo desde México, que en este momento es el país hispanohablante más grande del mundo, ¿no? Con 120 millones de personas que hablan español y que se han apropiado de la lengua española y que hacen poemas en lengua española y que escriben sus diarios en lengua española y que cantan en lengua española. Y bueno, es aprovechar también esas potencias de México como este interlocutor que bueno, pues no tiene que cargar con este simbolismo histórico de los primeros momentos de expansión de la lengua española, ¿no? Y entonces eso nos ha permitido ir sumando personas de España y de Colombia y de Argentina y de muchos lugares, y a mí me alegra muchísimo ver cuántas personas están buscando estos espacios y están dispuestas a construir un diálogo conjunto, que me parece que sí nos falta y que nos hace sentir, pues no sé, al menos a mí, como menos solo en un mundo que cada vez nos aísla más y en un mundo donde a veces nos cuesta trabajo encontrar estos referentes comunes para encontrarnos. Entonces, pues esa es la idea, ¿no? Construyamos un diálogo entre todos y todas. Genial, Rogelio. Pues nada, para ir cerrando, te dejamos con los compromisos que tienes allí, que apenas está amaneciendo en México. Bueno, ya amaneció hace un rato, pero vamos, que lo hemos visto amanecer hoy. Pues para ir cerrando, recalcar el tema que nos trae un poco hoy, que es el tema del pensamiento en lengua española, el pensamiento en español como problema. Es decir, en filosofía, bueno, podemos encontrar varias problemáticas, ¿no? Desde la deducción trascendental de las categorías hasta el plusvalor en Marx. Pero así que parece ser que por el hecho de hablar en nuestro idioma, parece ser que está vinculado a esta gravedad o pluralidad de aristas de la problemática, ¿no? Que vemos que es compleja y bueno, aquí queríamos hacer un poco esto, ¿no? Al menos digamos, cartografiar un poquito esta problemática y tenerla presente, ¿no? con estas cuestiones que hemos comentado. Desde aquí agradecerte muchísimo, Rogelio, la colaboración, el diálogo, tu mente abierta y bueno, que sea la primera de muchas y que sigamos en diálogo, pues. Muchas gracias, Diego. Al contrario, yo soy el que está agradecido contigo y con la asociación por permitirme este espacio de diálogo, y ojalá que pronto entre todos le hagamos justicia a toda esa playa de pensadores y pensadoras en lengua española que están esperando que los dialoguemos, que los retomemos y que aprendamos de ellos todas las potencias que tiene nuestra lengua española y nuestro horizonte cultural para pensar la realidad. Muchas gracias. Bueno, un abrazo enorme. Chao, chao.